Mi nombre es Tomás Grosso. Les quiero dar la bienvenida a la charla que estaría abriendo este simposio sobre envejecimiento en HIV, titulada Opinión del paciente, resumen de los resultados de las encuestas. Bueno, ya por supuesto, como estamos en un simposio de envejecimiento en HIV, es interesante hablar de algunos datos, por ejemplo, que las personas que viven con VIH hoy tienen la edad media más alta desde el inicio de la pandemia, lo cual, por supuesto, es una noticia que nos llena de alegría, porque esto es una clara consecuencia del éxito de la terapia antirretroviral a lo largo de los años, pero genera otro tipo de desafíos. Por ejemplo, ahora como nunca antes en la historia tenemos gente que vive con VIH que está envejeciendo. Por supuesto, esto nos trae una doble conjunción entre la vida con VIH y el envejecimiento per se. Vivir con VIH trae, más allá del tratamiento antirretroviral, la propensión a comorbilidades, el envejecimiento acelerado y en distintas intensidades también cierto nivel de estigma. Luego también en cuanto al envejecimiento, ya habrá colegas que lo explican con muchísima más detalle, pero podríamos definirlo en términos amplios como disminución de capacidades funcionales, por el pasaje del tiempo, ¿no? También en distintos niveles va a haber cierta intensidad de estigma. Estas dos cuestiones vienen a disminuir en definitiva la calidad de vida en varios casos, presenta nuevamente entonces un desafío para los profesionales de la salud, vienen pacientes con más comorbilidades, con polifarmacia, algunas cuestiones sociales que pueden ser delicadas. Y como había introducido Eugenia al principio, es interesante entonces desde nuestro lugar saber la opinión de estos pacientes respecto de sus necesidades específicas. Es por eso que tenemos las encuestas acá, el estudio transversal multicéntrico comparativo, en el cual 680 pacientes de 50 o más años que vivían con VIH, se les dio un cuestionario in-house, del cual probablemente muchas de las personas que estén aquí presentes hayan formado parte del desarrollo de esto. El cuestionario tenía dos partes. La primera parte respecto de respuestas afirmativas o negativas, con 4 secciones de información general, esfera psicológica, esfera social y condiciones de salud. Ya iremos en detalle en eso. Y una segunda parte con una escala de 5 niveles a partir de la cual él o la paciente podía dar su opinión respecto de la satisfacción y sugerencias que recibía en su centro médico. Bien, les decía, estudio multicéntrico de muchas partes del mundo. Nosotros separamos en 4 regiones: Centro y Sudamérica con Nicaragua, Honduras, Panamá, Costa Rica, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador y Uruguay. Europa del Oeste con presencia de España e Italia. Europa del Este e Israel con Bielorrusia, Israel, Serbia y Ucrania. Y por último, participantes de Sudáfrica y Zimbabue para África subsahariana. Vamos a describir rápidamente la cohorte en cuanto a grupos etarios. Separamos en 4 grupos de 50 a 55, 56 a 65. Estos 2 primeros grupos forman la enorme mayoría de las respuestas. Y luego 66 a 75 años y mayores de 75. Respecto de la procedencia geográfica, verán que más de la mitad corresponde a Europa del Este e Israel. Un 65,5% de las personas reportaron identificarse como varones y la mayoría de ellos casados. Bueno, vamos a ver un poco de datos. Yo sé que asusta, es una diapositiva que está muy cargada, pero la idea no es que la lean toda, por supuesto. Esto es un resumen de los datos de la primera parte. Les decía, 4 secciones: información general, esfera psicológica, social y problemas de salud. La siguiente columna lo que habla son los parámetros que se estudiaron en cada una de las preguntas de la encuesta. Verán también que hay un promedio en las últimas 3 secciones. Bueno, eso más adelante veremos por qué está ahí. Y los números que ven son el porcentaje de respuestas afirmativas. Vamos a ir un poco punteando algunas cosas que son interesantes. Respecto de la buena percepción de salud, tanto en África como en Centro y Sudamérica, es donde se han visto mayores porcentajes de personas que reportan tener buena percepción general de salud. Acá resaltando algunas cuestiones que tienen que ver con lo laboral y con lo económico. Por ejemplo, en África subsahariana casi un 62% de las personas reportan ser jubiladas, pero también tenemos como contraparte un 90,5% dice tener problemas económicos. En Centro y Sudamérica la situación es distinta, tenemos casi un 65% de personas que son activas laboralmente, es decir, solo 35% habla de estar jubilado.
Los problemas económicos parecían ser comparativamente menores, pero aún así un no modesto 46%. En Europa del Oeste, recuerden, España e Italia serían solo 30% habla de tener problemas económicos. Bueno, de vuelta, no es un número para nada menor. Siguiendo, hablamos de carga viral indetectable. Esto está bien aclarar que no se hizo ningún tipo de test a las personas, esto es autorreportado. Entonces, bueno, con eso en mente, arriba del 90% de las personas en los primeros 3 grupos hablan de ser indetectables, pero lo que preocupa es que en Europa del Este e Israel, menos de la mitad dice llegar a la indetectabilidad. Luego, estas 2 cuestiones tienen que ver más con la socialización. Las personas que viven solas y las que menos comparten su estado serológico, también lo vemos en Europa del Este e Israel, con 40% de las personas diciendo que están solos, viviendo solos, perdón, y 42% solamente comparte el estado serológico. Lo que tiene que ver con la esfera psicológica, problemas de depresión, soledad y de memoria, mayormente prevalentes en África, no tanto en el resto de las regiones. Cuando hablamos de socialización, de vuelta vamos a ver un poco lo mismo. En Europa del Este e Israel es donde se reporta la menor vida social activa, menor cantidad de familia y amigos. Y en cuanto a problemas de salud, no habría diferencias entre las distintas regiones. Bueno, cualquier cosa, cuando vuelva a andar me avisan. Voy a hablar un poco de la descripción de estas cuestiones por edad después. ¿Continúo? Listo, bueno, perfecto, perfecto. Bien, en cuanto a percepción de salud, no habría demasiadas diferencias. Bueno, va queriendo de a poco. No hay demasiadas diferencias entre los distintos grupos. Cuando vamos a hablar de carga viral indetectable, esto recuerden había sido un problema en Europa del Este e Israel. Bueno, acá me van a tener que creer que hay un quiebre entre los 65 años, los grupos de 50 a 55. Y de 56 a 65, más o menos un 75% reporta ser indetectable, pero un 60% más o menos entre 66 y mayores de 75. Entonces baja considerablemente la indetectabilidad, lo cual es un problema sobre todo en personas mayores. Y de vuelta, yendo a lo que es viviendo solos y compartir el estado serológico, lo que vemos es que a medida que las personas son más grandes, han reportado tener más, vivir más solos y compartir menos su estado serológico. Bueno, cuestiones que pueden estar prendiéndonos unas alarmas. Bien, respecto de la esfera psicológica de las personas, los problemas psicológicos parecieran ser menos percibidos por las personas en los grupos etarios más grandes. Y en cuanto a la esfera social, bueno, como era de esperar, menor socialización en los grupos etarios más grandes. Esto es, bueno, mayor de 65 años, mayor de 75 años. En cuanto a problemas de salud, también se reportan mayores problemas de salud en los grupos etarios más grandes. Bueno, volviendo a esto. Recordábamos perfiles, 4 esferas, la primera parte. Esfera psicológica, esfera de problemas de salud, esfera social. Lo que tenemos acá, recuerdan que había en las diapositivas estas muy cargadas, una media. Básicamente es una media de cada una de las esferas respecto del porcentaje de respuestas afirmativas. A partir de esto, el análisis que se muestra en pantalla es una conjunción entre el análisis por procedencia geográfica y el análisis por grupo etario. Entonces tenemos África subsahariana, Centro y Sudamérica, Europa del Oeste y Europa del Este e Israel en las regiones. Y cada uno no se ve mucho, pero son los grupos etarios de menor a mayor. Entonces, a partir de esto lo que podemos ver son ciertas tendencias en cada una de las regiones en función de los grupos etarios. En cuanto al perfil psicológico, vemos que la percepción, lo que les venía diciendo antes, la percepción de los problemas psicológicos pareciera disminuir con el aumento de la edad. En cuanto a problemas de salud, esto es problemas de movilidad, problemas de oído, problemas visuales, etcétera, pareciera haber mayor percepción a medida que aumenta la edad. En Europa del Este e Israel, en el resto de las regiones no pareciera haber tal tendencia. Y en cuanto a lo social, sí se ve claramente en forma de escalerita descendiente una tendencia a socializar menos en los grupos etarios mayores.
Pasando ahora sí a la segunda parte del cuestionario respecto de la satisfacción del paciente. La primera pregunta es si está o no conforme con la atención recibida en el centro de atención médica. Bueno, esto es una pregunta en general. Lo que vemos es que las tendencias de satisfacción son más o menos similares entre África y los dos grupos europeos, pero la satisfacción en Centro y Sudamérica, que ustedes lo ven como la banda celeste y la banda lila fucsia de encima, es mucho menor la satisfacción, quiero decir, en esta región. Ahora, cuando se pregunta específicamente por otras necesidades, necesidades que se habían visto en la primera parte, necesidades psicológicas, necesidades funcionales, cómo son ellas atendidas en su centro médico, se ve que de alguna forma se van normalizando, ¿no? La satisfacción cae un poco en el resto de las regiones. Aún así, Centro y Sudamérica sigue teniendo menores niveles de satisfacción. Lo mismo ocurre cuando se pregunta acerca de cómo son atendidos sus problemas sexuales y sus problemas sociales. Bueno, las últimas dos preguntas: ¿cuántas veces al año cree que su médico debería verlo? ¿Y quién cree que debería monitorear sus otras afecciones? Acá la tendencia clara, lo que sale a la vista, es lo que se ve en la primera banda de África subsahariana en ambas preguntas. Vemos que los pacientes en África subsahariana prefieren ver a su médico especialista en HIV más de 2 veces al año y que sea esta persona quien monitorea sus otras afecciones. Esto tiene que ver en espejo, digamos, con cómo están configurados algunos sistemas de salud, particularmente en África, donde el sistema de salud más generalista es de más difícil acceso respecto de las clínicas de HIV, que están muchas veces construidas, me sale, sería la palabra, muchísima cooperación internacional, digamos, subyace en ellas. Muchísima más facilidad para la persona que se va a atender a la clínica de HIV, por lo tanto, es considerable que esta persona quisiera ver más veces a su médico especialista y quisiera, además, que fuera quien monitorea sus otras afecciones por una cuestión de cercanía. Bien, llegamos a las conclusiones. Lo último, las encuestas reflejan diferentes estructuras del sistema de salud, es lo que decíamos sobre el final. En Centro y Sudamérica, particularmente, una gran cantidad de pacientes activos laboralmente, habíamos dicho arriba del 65%, y también donde se ve mayor descontento respecto de la atención de sus problemas específicos. La pregunta acá es, ¿será que en Centro y Sudamérica somos personas mucho más exigentes con nuestro sistema de salud o hay algunas inequidades subyacentes que no estamos pudiendo medir con esta encuesta? Bueno, son buenos puntapiés para ver más adelante. En Europa del Este e Israel, lo que sí fue preocupante es que no se consiga indetectabilidad en la mitad de las personas. Nuevamente, no había un test mediante, pero autorreportado sigue siendo preocupante. Y además, signos de menor actividad social, menor socialización respecto de ser HIV positivo. Bueno, cuestiones a trabajar. En Europa del Oeste es la región más desarrollada, pero aún así las expectativas de salud se vieron menos cumplidas que en el resto de las 4 regiones, pero hay mayores niveles de satisfacción respecto de la atención de sus necesidades específicas. En África subsahariana, alta percepción de salud, pero mayor demanda de contención a nivel psicológico y necesidad de más contacto con el especialista. Lo último, como corolario, que sabemos que las personas que viven con VIH han conseguido alargar su vida como nunca en la historia de la pandemia. Es entonces imperioso para quienes estamos en la parte de las disciplinas sanitarias enfocarnos en mejorar la calidad de esa vida extra. Por último, antes de irme, les quería dejar algunos comentarios que estas personas han dejado sobre el final del cuestionario. Una mujer de 58 años en Barcelona decía: me gustaría que hubiera un equipo multidisciplinar especializado en VIH que atendiera nuestras complejas realidades, también que nos escucharan más y no relativizaran lo que les contamos. Otra mujer de 54 años en Puerto Madryn dijo: quisiera que mi médica fuera más empática y que dejara de verme como un código más o una máquina de tomar pastillas, que su trato sea más cordial. Bueno, son palabras muy fuertes, pero que evidentemente hay personas que lo piensan y es un puntapié de vuelta como para agarrarse. Pero para no quedarnos con este mal sabor de boca, una mujer de 50 años en Zimbabue también contestó: me siento satisfecha, puedo hablar con comodidad sobre mi salud en mi clínica, los trabajadores de la salud son de mucha ayuda, no cambiaría nada. Y por último, una mujer de 71 años en Leópolis, Ucrania, dijo: me gusta esta clínica porque los médicos aquí salvaron mi vida. Bueno, claroscuros, por supuesto este tipo de trabajos tiene estas cuestiones. Bueno, quedaré a disposición de ustedes. Yo no más que agradecerles, fundamentalmente a los participantes, al resto de equipo de trabajo que estuvo en el estudio y a ustedes que me han escuchado y bancado cuando se cayó la charla también en el medio.